Buen día, apreciados tutores Luis Manuel Bermúdez y Camilo Forero, del curso de Propiedades y Contaminación del Suelo. Mi nombre es Lady Caterine Malagón Conde, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento me permito sustentarles el estudio de la problemática de contaminación del suelo del municipio de Chinchiná, Caldas. Como pueden observar, en la ubicación geográfica se evidencia el sitio donde me encuentro precisamente en este momento, que es en la ciudad de Tunja, del departamento de Boyacá. Descripción del problema de contaminación de suelo en el municipio de Chinchiná, Caldas. De acuerdo a la información de la descripción del problema suministrada en la tabla 1, como lo muestra en esta diapositiva, se describen algunas propiedades de un suelo de Chinchiná, departamento de Caldas, Colombia, que actualmente se encuentra en uso para cultivos de frutales, como lo son aguacate, musaceas y café. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de síntesis química. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el INCOTEC para este tipo de alimentos. Como pueden observar, en esta tabla podemos encontrar la localización del suelo, la altitud, la temperatura promedio, la precipitación media, el nivel freático, tipo de drenaje natural, material parental, uso actual, pH, porcentaje de materia orgánica, geomorfología, granulometría y los tipos de suelos que se encuentran en el sitio, como lo son las arenas, los limos y los arcillas. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, cobre, zinc y plomo y compuestos organoclorados sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren el riesgo sanitario por intoxicación. Se requiere entonces de medidas para mitigación ambiental por cuanto el conocimiento sistémico de la problemática permitirá formular adecuadas alternativas de manejo. Los principales órdenes taxonómicos del suelo del municipio de Chinchiná, Caldas, se clasifican de esta manera teniendo en cuenta el orden taxonómico de los suelos y características presentadas. Basándonos en el problema propuesto, se puede deducir que el tipo de suelo se encuentra localizado en Chinchiná, Caldas. El material del suelo corresponde a cenizas volcánicas depositadas sobre arcillas, como lo muestra en la tabla anterior. Se decide que el tipo de suelo corresponde a andisol. En la zona también se encuentra uso de cultivos importantes en la región, como son el café, aguacates, plátanos, entre otros. Los suelos desarrollados en los depósitos volcánicos o materiales piroclásticos, las regiones húmedas y texturas francoarenosas se caracterizan por su zona de mineralogía, en que se ubican los minerales de poco ordenamiento cristalinos como el alófano y la imogolita. Clasificación de la textura del suelo. Se encontró que para el tipo de suelo andisol, generalmente la porosidad es alta con valores superiores al 60%. Los contaminantes del suelo se presentan en forma sólida, gaseosa o líquida, siendo esta última la más frecuente.
Una vez el contaminante entre en contacto con el suelo, puede ser degradado por los organismos presentes, absorbido por los coloides o transportarse por los espacios porosos del suelo hasta los mantos acuíferos, afectando el recurso hídrico. En este sentido, la permeabilidad del suelo es medida a partir de su conductividad hidráulica. Determinará en gran medida el flujo y transporte de la sustancia dentro del perfil del suelo. En suelos con mayor cantidad de macroporos, como aquellos de texturas gruesas, es decir, arenosos o francoarenosos, se incrementa la conductividad hidráulica del agua y los solutos, permitiendo menor tiempo de permanencia de los contaminantes, pero incrementando el riesgo de pasar a las aguas subterráneas y niveles freáticos donde se acumulan. Como pueden observar, en esta diapositiva disponemos de la pirámide de la clasificación textural del suelo y la tabla donde se clasifica según sus promedios, según el USDA. Clasificación del pH y materia orgánica de la zona de Chinchiná, Caldas. De acuerdo al valor del pH 5,2, el suelo de la zona es fuertemente ácido respecto al contenido de materia orgánica, que va de 0 a 30 centímetros con un 11%. Eso se debe porque el clima de la región es fría, las arcillas poseen cargas eléctricas que predomina lo negativo, porque estas cargas ayudan a retener los elementos positivos, aquellos de naturaleza ácida. La causa de la acidez en este tipo de suelo es debido a que se encuentra el lavado de bases intercambiables por la lluvia y su reemplazo por otros cationes de carácter ácido. La descomposición de la materia orgánica, la oxidación del azufre, la nitrificación del amonio y la liberación del hidrógeno por las raíces que absorben los demás elementos. Las implicaciones de la acidez en el crecimiento del café se deben a las condiciones del pH, que en este caso es desde 5,2. El exceso de aluminio afecta el crecimiento normal de las raíces, con las circunstancias que reducen la absorción de los nutrientes del suelo y el desarrollo de la parte aérea de la planta. Se ha demostrado en los suelos derivados de las cenizas volcánicas en Colombia que se caracterizan por ser ricos en materia orgánica, con la concentración de aluminio en la solución. En la solución es baja, lo cual explica la poca probabilidad de encontrar sintomatologías severas de su toxicidad, sin que ello implique la reducción de crecimiento y desarrollo de las plantas. Contaminantes en el suelo provenientes de insumos agrícolas. La actividad agrícola afecta a los ecosistemas naturales, siendo algunos de sus efectos negativos como el suelo por la erosión, retención hídrica, pérdida de materia orgánica y salinización. También por la acumulación de contaminantes, es decir, los pesticidas, fertilizantes, insecticidas, entre otros, además de la pérdida de especies y de hábitats. Como lo pueden observar en la imagen, muestra el procedimiento de absorción de los contaminantes a través de las raíces de las plantas. Los tipos de pesticidas que se presentan en la contaminación del suelo son como los ácidos aromáticos, aminas, anilinas, nitrilos, esteres, carbarmatos, organoclorados, organofosforados, carbamatos y peritroides. Estos herbicidas e insecticidas tienen un gran impacto ambiental en cuanto a la contaminación del suelo.
ya que estos afectan de manera mortal las plantas y animales, además de la vida del ser humano. La contaminación del suelo también es afectada por metales pesados, ya que estos no son biodegradables. Esto es una amenaza por las actividades antropogénicas como la minería, el uso de fertilizantes, los pesticidas, entre otros. Los metales pesados que causan los problemas ambientales son el mercurio, el plomo, el cadmio, entre otros. Sin embargo, cabe aclarar que los metales pesados forman parte natural de la corteza terrestre y son introducidos al ecosistema mediante procesos naturales. Debido a que los metales pesados no son biodegradables, ellos se acumulan en el ambiente y causan contaminación actualmente de los suelos por la presencia de metales pesados. Se ha convertido en un problema mundial y una amenaza al medio ambiente. La contaminación del suelo por metales pesados se puede evidenciar en esta imagen, donde describe el proceso mediante el cual la contaminación por metales pesados hace efecto de contaminación al suelo. Hipótesis a la problemática de contaminación del suelo del municipio de Chinchiná Caldas. La contaminación del suelo ha venido presentando frecuentemente por el aumento en la concentración de metales pesados, que es como lo son el arsénico, cadmio y plomo, ya que es el peor enemigo en el municipio de Chinchiná Caldas, por lo cual son altamente tóxicos y dañinos no solo para el suelo, sino también para las plantas y cultivos como el café, plátano, aguacate, entre otros, que se producen en el municipio. Pero lo peor es para los campesinos, son los que sufren con enfermedades respiratorias, pulmonares, la bioacumulación del cadmio, plomo y arsenio se da a la implementación y el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, los cuales son productos químicos por lo cual sus componentes poseen metales pesados, que son el principal enemigo que contribuyen a destruir el suelo, el agua y la atmósfera. Esto también se debe por el pH en la zona, en este caso es de 5,2, porque es fuertemente ácido respecto al contenido de materia orgánica, que se encuentra de 0 a 30 centímetros con un 11%. Esto se debe por el clima de la región, que es fría, con las condiciones del pH ya anteriormente descrito. El exceso de aluminio afecta el crecimiento normal de las raíces, con las circunstancias que reduce la absorción de los nutrientes del suelo y el desarrollo de la parte aérea de la planta. La fuente de contaminación ambiental en Chinchiná Caldas por plaguicidas incluye arrastre de partículas volátiles, aplicación directa en el riego de la superficie, transporte atmosférico, contaminación de la tierra y el agua, descarga de material de desecho, formación de residuos sólidos y líquidos. De tal manera que el proceso de movimiento del plaguicida presente en los cultivos de la región parte de la manera en la cual el ser humano la inyecta de forma directa al cultivo. Esta actividad determina que las inyecciones de sustancias químicas tienen un potencial para bioconcentrarse tanto en sistemas acuáticos, son generalmente muy lipofílicos y resistentes a la biodegradación por la acción de microorganismos, así como por el metabolismo del hospedero que los almacena. Finalmente, los delicados equilibrios ecológicos y todos los organismos integrantes de los variados ecosistemas que en conjunto conforman la biosfera se encuentran seriamente amenazados por el empleo excesivo o poco cuidadoso de plaguicidas.
La contaminación del suelo por el uso de plaguicidas se puede evidenciar mediante esta imagen donde muestra el proceso de estos plaguicidas directamente al suelo, afectando cultivos y plantas. Soluciona el problema de contaminación en el municipio de Chinchina Caldas. Los metales pesados tradicionalmente se llama metal pesado a aquel elemento metálico que presenta una densidad superior a 5 gramos sobre centímetro cúbico. Aunque a efectos prácticos en estudios medioambientales se amplía esta definición a todos aquellos elementos metálicos o metaloides de mayor o menor densidad que aparecen comúnmente asociados a problemas de contaminación. Algunos de ellos son esenciales para los organismos en pequeñas cantidades, como lo es el zinc, el arsenio, el cobre, en este caso, y se vuelven nocivos cuando se presentan en concentraciones elevadas, mientras que otros no desempeñan ninguna función biológica y resultan altamente tóxicos, como lo es en este caso el cadmio y el plomo. Los aportes dominantes se producen por deposición atmosférica y afectan de forma significativa a los primeros centímetros de suelo. Además son fuentes importantes de metales en los suelos las cenizas y escorias de los procesos de combustión de carbón fósil o de derivados del petróleo. Además el aporte directo procedente de actividades agrícolas, como lo es la adición de fertilizantes, pesticidas, lodos de depuradoras, compostaje, etc. Y su acumulación a partir de residuos industriales, urbanos y mineros, como lo es la metalurgia, fabricación de pinturas, barnices, disolventes, baterías, textiles, curtidos, etc. La dinámica y disponibilidad de los metales están muy influenciadas por las condiciones físico-químicas del suelo en el que se encuentran, en este caso, el municipio de Chinchina Caldas, con un pH de 5,2, mientras que los constituyentes orgánicos e inorgánicos del suelo son los que en gran medida condicionan los mecanismos de retención de metales por absorción, complejación y precipitación fundamentalmente. En cualquier caso, es importante resaltar que los metales tóxicos en los suelos no pueden ser destruidos sino solo neutralizados, y que pequeñas variaciones en las condiciones del medio edáfico pueden liberar los metales anteriormente insolubilizados, por lo que es necesario realizar un seguimiento en profundidad de la distribución de estos contaminantes en el suelo, especialmente de los más tóxicos. Técnicas de descontaminación del suelo. En este caso, la técnica de descontaminación que se puede usar podría ser la fitorremediación. Los principales elementos responsables de la contaminación fueron el arsenio, el cadmio, el cobre, el plomo y el zinc, junto con la acidificación de los suelos causada por la oxidación de los sulfuros metálicos. En este caso de contaminación podemos elegir el proceso de fitorremediación, ya que son técnicas biológicas de recuperación basado en el uso de plantas, ya que permite recuperar el suelo de la contaminación de metales pesados, la escasa estabilidad química de los contaminantes y su carácter acidificante. La fitorremediación es un conjunto de tecnologías que reducen en in situ o ex situ la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y microorganismos asociados a ellas. Los mecanismos de fitorremediación incluyen la rizodegradación, la fitoextracción, la fitodegradación y la fitoestabilización.
La rizodegradación se lleva a cabo en el suelo que rodea a las raíces. Las sustancias excretas naturalmente por estas suministran nutrientes para los microorganismos, mejorando así su actividad biológica. Durante la fitoextracción, los contaminantes son captados por las raíces, fitoacumulación, y posteriormente estos son traslocados y acumulados hacia los tallos y hojas a través de la fitoextracción. En la fitoestabilización, las plantas limitan la movilidad y biodisponibilidad de los contaminantes en el suelo, debido a la producción en las raíces de compuestos químicos que pueden absorber o formar complejos con los contaminantes, inmovilizándolos así en la interfase raíces-suelo. La fitodegradación consiste en el metabolismo de contaminantes dentro de los tejidos de la planta a través de enzimas que catalizan su degradación. El proceso de fitorremediación se puede observar a través de esta imagen las técnicas anteriormente descritas. En esta imagen se muestra este proceso paso a paso como actúa en la planta. Inicialmente empezamos por la medición inicial de concentraciones. Se debe escoger y plantar la especie adecuada. Enseguida se cosecha la materia vegetal. Luego la incineración de plantas, el desecho adecuado y la recuperación de los metales valiosos. Las ventajas de la aplicación de esta técnica de descontaminación son un menor costo económico, su aproximación más respetuosa con los procesos ecológicos del ecosistema edáfico, es una tecnología social, estética y ambientalmente más aceptada. Las plantas utilizadas en la fitorremediación presentan mecanismos constitutivos y adaptados para tolerar o acumular un elevado contenido de metales en su rizósfera y en sus tejidos. Es un método apropiado para descontaminar superficies grandes o para finalizar la descontaminación de áreas restringidas en plazos largos. Se realiza sin necesidad de transportar el sustrato contaminado, con lo que se disminuye la diseminación de contaminantes a través del aire o del agua. Actúa positivamente sobre el suelo, mejorando sus propiedades físicas y químicas debido a la formación de una cubierta vegetal. Desventajas. En especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso relativamente lento. Se restringe a sitios de contaminación superficial dentro de la rizósfera de la planta. El crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas de contaminantes, por lo tanto es aplicable en ambientes con concentraciones bajas de contaminantes. No todas las plantas son tolerantes o acumuladoras. Conclusiones. En el desarrollo de esta actividad se tuvo conocimiento del suelo como uno de los recursos naturales, como lo es además de su ubicación, sus características y su potencial en la agricultura de frutales como el aguacate, musaceas y café, con respecto al departamento de Caldas, municipio de Chinchiná. Uno de los recursos naturales más importantes es el suelo. Existe en el mundo diversos tipos de suelo, los cuales cada uno tiene sus propias características, como lo es el clima, el pH, la acidez, la temperatura, la altura, la aireación y la textura, que podrían usarse para determinar los cultivos que pueden desarrollarse exitosamente. La agricultura es importante para cualquier país del mundo, ya que proporciona la alimentación nacional e internacional y genera dividendos en el país. Colombia es afortunada al poseer diversos suelos y climas que aportan en la producción de variedades de cultivos en las diferentes regiones del país.
El suelo es un sistema vivo en el cual podemos encontrar seres que conviven en simbiosis, que ayudan a realizar las diferentes transformaciones para que el material orgánico vuelva a su ciclo para mantener un suelo rico en los diversos requerimientos que las plantas necesitan. Los herbicidas, insecticidas, plaguicidas generalmente disminuye la capacidad del suelo para generarse naturalmente, lo cual un suelo afectado puede durar mucho tiempo para llegar a un nivel adecuado para producir alimentos o para el crecimiento de plantas. Por esto y más, es indispensable el cuidado del suelo como pilar de diferentes factores que incluyen en el ecosistema. Muchas gracias.